dicen que tengo preferencias y favoritismos. Favoritismos no, pero preferencias políticas sí las tengo, lo asumo. Bueno, dejando de lado este breve introito, como decimos en abogacía, en términos más castizos, ¿no? Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, Gusto ¿qué conversar tal? con vos. Bueno, igualmente, Enrique. Bueno, ya dimos tus antecedentes, que por otro lado son conocidos. Lo que más interesa, independientemente de toda tu trayectoria, que es muy vasta, muy importante y muy activa, y de mucho contacto con las personas, con la gente, que no es menor en política. Como diputado, en este momento acompañado por Mónica Fein, ¿cuál puede ser tu balance de este 2021 referido a la labor parlamentaria en general, no solamente la del Partido Socialista? Bueno, fue un año, la verdad es que muy difícil. Atravesamos situaciones realmente, bueno, en el mundo entero, ¿no? Pero en particular en nuestra sociedad, de situaciones difíciles con la pandemia, con los momentos de pico de pandemia, donde se perdió mucha gente, que son pérdidas como ya venimos viviendo en estos 2 años inexplicables, pero también fue un año cargado de problemas de nuestro país que venimos arrastrando, sociales, económicos. Fue un año también de elecciones, de mucho debate político y estamos llegando al final de este año que lamentablemente tampoco termina de la mejor manera, por lo menos en el ámbito del Congreso, por la sesión que tuvimos en el día de ayer y de hoy, con lo cual el balance en algún punto es de un año difícil, pero siempre con la expectativa de que las cosas pueden mejorar y que trabajamos para eso. No, desde ya presumo que te referís concretamente al debate de ayer y de hoy, sin presumir directamente, creo que concretamente al debate sobre el presupuesto 2022, que fue muy agitado, por lo menos de lo que surge de los medios de comunicación, muy discutido y con cruces muy fuertes, ¿no? Referido al presupuesto 2022, ¿no? No sé si hay algún inconveniente en el audio, en el sonido, por lo tanto, bueno, esperaremos algunos minutos, que aparentemente suele suceder a veces cuando hay algunos inconvenientes, sobre todo en estos momentos que hay tanta rapidez en las comunicaciones y tanta utilización, ¿no?, de los medios tecnológicos. Estamos nuevamente con Enrique y un poco la pregunta era referida a el tema del debate del presupuesto 2022. ¿Y qué podés decirnos al respecto, Enrique, con este presupuesto presentado al Congreso por el gobierno actualmente, bueno, en funciones, ¿no? Bueno, primero decir que el presupuesto fue presentado por el Poder Ejecutivo hace 3 meses, que esta fue la primera sesión que tuvimos después de la asunción de los diputados y diputadas que surgieron de la última elección, donde, bueno, lógicamente los números para el oficialismo son muy ajustados y ahí surge la necesidad básicamente procedimental de conseguir acuerdos para construir mayorías. Y este debate de presupuesto también se da en el marco de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que es un proceso difícil para la Argentina, en el cual también tenemos que tomar decisiones difíciles, y por ser difíciles hay que tomarla con el mayor grado de consenso posible, y de alguna u otra manera esto es lo que no sucedió en estos días en el abordaje de este presupuesto, ¿no? Y proceso que lamentablemente culminó mal en horas de la mañana de hoy, que fue cuando terminamos con la sesión. Ajá. Bueno,
Con respecto a la situación social y económica que estamos padeciendo en Argentina, ¿qué podés decir al respecto? ¿Hay alguna posibilidad, según tu entender, de mejoras por parte del gobierno o alguna propuesta de lo que se debate en la Cámara, en definitiva en la legislatura nacional? Porque realmente es una situación muy difícil social económica y no hay una voz oficial que dé una palabra firme y contundente al respecto, ¿no? Yo siempre pienso, y esto se da porque ha habido muchos ejemplos este año, que siempre hay temas en los que hay acuerdo. Doy un solo ejemplo. Hay una voluntad de sentarse a trabajar, pero sin tirar títulos, ¿no? Derogo, no derogo, pero por ejemplo, respecto a la ley de alquileres, donde evidentemente hay cosas que volver a analizar, que esas cosas no tienen que ser los derechos de los inquilinos, pero que evidentemente un problema estamos teniendo, y eso es un planteo que se hace de manera genérica, ¿no? Hay otros temas en los cuales también hay acuerdo, hay muchos proyectos que vienen del Senado votados casi por unanimidad. Sin embargo, eso que a veces sale naturalmente, hay otras veces que hay que trabajarlo, ¿no? Y en eso es donde surge la necesidad del diálogo, de bajar los decibeles, de ser más moderados y de poder conducir un proceso en el cual, para que la institución funcione, se requieren de acuerdos básicos. Y bueno, quien debe conducir ese proceso, porque para eso fue elegido, es el gobierno nacional, que es quien conduce obviamente los destinos de este país. Enrique, con respecto al Consejo Económico, Social y Político, ¿no? ¿Qué podés decir respecto de este proyecto que considero muy importante en estos momentos que está padeciendo Argentina? Bueno, es un espacio que lamentablemente no se quedó a través de una ley, pero sí ha hecho una convocatoria del presidente de la Nación. No tiene la impronta que por ahí uno hubiera querido. Nosotros creemos que tiene que ser más amplio, que tiene que ser más participativo, y que tiene que tratar de salir un poco de algunas cosas de coyuntura, porque el desafío justamente está a mirar un poquitito a mediano plazo, ¿no? Y abordar realmente temas que no se abordan, bueno, frecuentemente. Uh-huh. Y eso hace a temas que son estratégicos para la Argentina, lógicamente, ¿no? Desde cualquier cosa de las que podamos imaginar, desde la matriz energética de nuestro país, que hay que cambiarla y llevarse que tener planes, lógicamente el cuidado del ambiente, lógicamente pensar en el mundo del trabajo que va a venir para los próximos 10 años, que va a ser muy distinto al de hoy, y cómo nos vamos adelantando y cómo nos vamos preparando para esas nuevas realidades. Eso va a implicar, tener debates y construir acuerdos, porque hay que tomar también decisiones al respecto. ¿Cuáles son los ejes principales, por ejemplo, de una reforma tributaria en la Argentina, que sea progresiva, donde efectivamente haya impuestos que sean más simples, pero que aparte tengan una lógica? Bueno, todo este tipo de cosas son las cosas que hay que trabajar con una mirada a mediano plazo, porque si no, en la cotidianidad eso es muy difícil, y para eso debiera funcionar desde nuestro punto de vista, ¿no?, el Consejo Económico y Social. De todos modos, hay algunos proyectos que han ido saliendo según lo que he leído públicamente, pero creo que ninguno de esos está en tratamiento en el marco del Congreso. Uh-huh. Bueno, pasando a otro tema, vos nombraste uno que es muy importante, que es el tema laboral, ¿no? Que no es menor, con tantos despidos, con una situación muy, yo diría, desesperante ya a este extremo, ¿no? Y se ha hablado y se habla desde el sector empresarial con mucho énfasis y mucha alegría, diría, ¿no? Y con el apoyo de algunos medios de comunicación, por supuesto, también. No solamente, no le doy la culpa a los medios de comunicación como ocurre en algunos lugares, todo lo contrario. ¿Cuál es tu opinión o qué opinás de esta
probable y que ha quedado un poquito ahí, un poco congelada, reforma laboral o denominada reforma laboral, por el sector empresarial fundamentalmente? No, a ver, yo creo que una reforma laboral que signifique una flexibilización laboral no tiene ningún tipo de sentido, ni es ningún tipo de solución, y ni siquiera creo que sea una decisión viable en nuestro país. Nosotros tenemos que partir de la base de que los derechos de las personas tienen que ser reconocidos y cumplidos, ¿no? Y ejercidos. Entonces, aparte yo no creo que todos los sectores productivos o empresariales piensen eso ni quieran eso. Sí hay una realidad que tenemos que verla, sobre todo con quienes representan formalmente a los trabajadores. Uh-huh. Nosotros tenemos un país en el cual hay una enorme desocupación, donde el sector que mayor puesto de trabajo genera son las pequeñas y medianas empresas, el comercio, no las multinacionales, y esas instancias económicas tienen graves problemas de informalidad en algunos casos de sus trabajadores, y esto hace que nosotros en la Argentina, al margen de la desocupación que tenemos también casi un 50% de la gente que trabaja que está en negro. Exacto. Sin absolutamente ningún derecho. Uh-huh. Entonces acá hay un problema, y esto evidentemente cuando es masificado y generalizado es que no es un capricho, sino que evidentemente por algo sucede. Bueno, hay que sentarse a ver cómo se resuelve. Lógicamente la solución nunca puede ser cortar el hilo por lo más delgado, ¿no? Y eso creo que tiene que estar claro, porque aparte no hay ningún tipo de margen para que eso sea así. Lo que no quita que haya que, bueno, pensar un poco de manera innovadora y fundamentalmente donde cada uno también pueda dar su mirada y en base a eso construir un acuerdo. Bueno, con respecto al tema reforma laboral, que quedó muy claro, coincido, por otro lado... aclaro por las dudas, no hay ningún proyecto al respecto. Y yo también creo que lo de la reforma laboral tiene que también pensarse desde un punto de vista del mundo del trabajo del futuro inmediato. Nosotros sabemos por estudios que hay a nivel mundial que en los próximos 20 años o un poco menos, un gran porcentaje de los trabajos que conocemos va a dejar de existir. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que sentarnos a pensar cómo vamos a hacer para que la gente tenga trabajo. Esto es algo que está pasando en el mundo entero, bueno, producto de muchas cosas que no vienen al caso en este momento, pero en definitiva tiene que ver con eso, y bueno, tenemos que ver cómo seguir garantizando el derecho al trabajo para adelante. Bien, no, de hecho considero que fue así como tirado para ver qué efecto producía, ¿no es cierto?, como ha sucedido con otros proyectos de leyes o futuras leyes, ¿no? Con respecto al tema del mundo del trabajo, ¿cuál es tu opinión respecto de la actual posición del sector sindical con respecto a la defensa o no de trabajadores y trabajadoras? Bueno, a ver, creo que lógicamente son un sector que representa a los trabajadores y trabajadoras que están en la formalidad, Uh-huh. Que obviamente uno puede ser muy crítico en aspectos que tienen que ver a su dinámica y a su funcionamiento, y a veces a la poca democracia existente en esos ámbitos, pero son representantes de los trabajadores y son quienes pelean todos los años por derechos de los trabajadores. Entonces, creo que también son actores que necesariamente tienen que estar sentados en una mesa para pensar esto que hablábamos anteriormente, el futuro del trabajo, y hay muchos sindicatos que lo están trabajando este tema, pero bueno, creo que a veces pesa más el status quo que la necesidad de pensar un poco más
hacia adelante con otra dinámica. Me parece que en alguna generación más joven, eso tanto quienes representan a los trabajadores y la dirigencia más joven de los sectores productivos o empresas, tienen una dinámica distinta, incluso de mucho más diálogo y de trabajo en perspectiva de tiempo. Bien. ¿No hay en gestación algún proyecto de reforma al denominado modelo sindical argentino dentro del bloque socialista? Bueno, no hemos presentado. En su momento ha habido diputados representantes de sectores, obviamente sindicales de la CGT, que han planteado algunas, pero nunca ha habido en debate, por lo menos en este tiempo, un tema de estas características. Yo creo que, a ver, eso no es cuestión de presentar un proyecto como en tantos otros casos, sino es cuestión de ver cómo se da un proceso de cambio que me parece que es necesario. Bien. Enrique, ya para ir finalizando, bueno, vos has presentado varios proyectos, inclusive has intervenido muy activamente en la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, de la ley del aborto. ¿Cómo considerás que está en estos momentos el seguimiento y todo el panorama respecto de la situación de las mujeres y de hecho la violencia de género sería para otro tema que no es menor, todo lo contrario, y la ley del aborto, que hay un seguimiento, hay un control por parte de las autoridades encargadas del punto de vista nacional, ¿no? ¿Del mismo o no? Sí, claro, y también hay organizaciones. El punto es que todos sabemos que era una práctica habitual, pero obviamente ilegal y escondida, con lo cual yo creo que sacando algunos lugares donde todavía cuesta un poco cumplir esto con una mayor naturalidad, es parte del proceso, ¿no? Pero entiendo, al menos desde el punto de vista genérico, que siempre hay excepciones, que la implementación de esa ley está funcionando correctamente y me parece que los casos en los cuales hay algunas dificultades rápidamente y también la justicia ha intervenido, con lo cual esas son cosas que rápidamente se corrigen en el marco del sistema y se garantiza lo que es el derecho que establece la ley. Bien. Bueno, Enrique, muchas gracias por darnos tu tiempo. Presumo que estarás cansado después de todos esos debates, que no son menores, todo lo contrario. Y bueno, esperemos que el 2022 sea más, digamos, más benéfico. No tengo demasiados calificativos respecto de la situación social y económica de la República Argentina. ¿Mm? Bien. Bueno, sí, esperemos que sea un año mejor, obviamente, sobre todo para que más complicado la pasan y también un poco más tranquilo. Así que nada, si no nos vemos, felicidades y gracias por la comunicación. Por favor, gracias.